Me llamo Aníbal. Y, no sé bien por dónde empezar. A veces uno cree que lo tiene todo bajo control. Hasta que algo que no se puede explicar, se mete en tu vida. Y te arranca de raíz todo lo que dabas por hecho. Todo comenzó de una forma tonta, pequeña, inofensiva, pero... Mi esposa Rosa empezó a tener pesadillas. Nada raro. Soñaba con una mujer. Siempre la misma. Cabello largo, sucio. La cara nunca del todo clara, pero su expresión era pura angustia. Al principio, no le dimos importancia. Uno tiene sueños raros todo el tiempo, ¿no? Pero en su caso, se repetían. 1, 2, 3 veces por semana. Y cada vez eran más intensos. Más reales. Me contaba que esa mujer corría por un bosque oscuro. Que gritaba pidiendo ayuda. Que estaba atrapada en algo. Un lugar que parecía un cruce entre sendero y cementerio. Y siempre había un árbol enorme. Un sauce. Retorcido, seco. Como si hubiese muerto hace años, pero aún siguiera allí, mirando. La primera vez que la vi despertarse llorando, con el cuerpo temblando, supe que no era solo un mal sueño. Tenía miedo real. Se tapaba la cara como si no quisiera seguir viendo lo que acababa de soñar. Y repetía lo mismo. No la pude ayudar, otra vez no la pude ayudar. Me preocupé, mucho. Pensé en llevarla a un psicólogo. Creí que tal vez era trauma del pasado, algo reprimido. Pero Rosa. Ella juraba que no conocía a esa mujer. Que no era parte de su vida. Que simplemente apareció. Y luego comenzó lo extraño. Una noche, la encontré despierta, sentada en el suelo, dibujando. No soy de esos que se asustan fácil, pero... Su rostro no era el de mi esposa. Tenía la mirada ida. Como si no estuviera allí del todo. Le pregunté qué hacía. Me respondió en voz baja. Si no la dibujo, se desvanece. El dibujo era escalofriante. Era la mujer. Pero esta vez, con un fondo. Un camino. Y al fondo, apenas visible entre la niebla del grafito. El sauce. Debajo, escribió algo que no supe de dónde sacó. Camino del Sauce. No era un lugar que conociéramos. No era un nombre famoso. Lo busqué en internet, en mapas. Y no encontré nada. Hasta que, después de horas, hallé una mención en un viejo blog de senderismo abandonado. Una ruta sin señalizar, que nadie recorría desde hacía años. Una zona boscosa al norte, cerca de un barranco. Ella insistía en ir. Decía que la mujer del sueño estaba allí. Que seguía pidiéndole ayuda. Yo me opuse, y discutimos. Le dije que no era real. Que era peligroso. Pero Rosa ya no era la misma. Al día siguiente. No estaba en casa. Se había ido sola. Estuve 11 horas sin saber nada. Llamadas que no respondía. Mensajes sin doble check. Lloré como un niño. Me sentí impotente, como si estuviera viendo una tragedia en cámara lenta. Esa noche no dormí. Ni la siguiente. La encontraron casi 2 días después. En mitad de un claro, sucia, sin zapatos, desorientada. Y abrazando algo. Era un pedazo de tela. Marrón y viejo. Como un trozo de vestido. No hablaba. No comía. Solo lloraba. Y murmuraba entre dientes. Ya la saqué. Ya puede descansar. Después me enteré que, al inspeccionar la zona, la Guardia Civil encontró restos humanos. Una fosa poco profunda. Con los huesos de una mujer. Todo coincidía. La ropa, la altura, la edad aproximada. Era la mujer del sueño. Nunca se supo quién era. No había denuncias, ni nada. Como si hubiera sido olvidada por completo. Desde ese día, Rosa ya no es la misma.
Habla poco. Se despierta a medianoche. A veces camina por la casa, dormida, como si buscara algo. Lo más aterrador es que ahora ya no sueña con una sola mujer, sino con muchas. Historias distintas. Voces nuevas. Y siempre con la misma frase. Ayúdame a descansar. Yo no sé si mi esposa fue elegida para algo. O si abrió una puerta que nunca debió abrir. Pero te juro que cada vez que la miro a los ojos, siento que una parte de ella se quedó en ese bosque. Y que lo que volvió no es completamente Rosa. Después de que Rosa volvió de ese bosque, algo cambió para siempre. No era solo su mente, era como si algo la hubiera seguido a casa. No me dejaba acercarme a ciertas habitaciones. Se encerraba por horas. A veces, en medio de la noche, la encontraba hablando sola, como si respondiera a voces que nadie más podía oír. Nosotros, o al menos yo, intentamos ayudarla, pero también comencé a preocuparme por mi propia seguridad. Una noche, mientras ella dormía, escuché ruidos extraños afuera. Como si alguien caminara alrededor de la casa, pero no había nadie cuando miré por la ventana. Al día siguiente, mi amigo, el que fue con nosotros al bosque, me llamó urgente. Aníbal, tenemos que hablar. Encontré algo. Su voz era tensa, casi temblorosa. Quedamos esa misma tarde en su casa. Me mostró fotos que había tomado en el claro del bosque. Entre las hojas y la tierra removida, había algo que parecía una marca tallada en una piedra. No era un símbolo cualquiera, era un mensaje. Esta no es solo la tumba de una mujer, dijo mi amigo con voz baja. Es un aviso. Algo que alguien quiso ocultar. Empezamos a investigar más profundo. Hablamos con vecinos, con gente que vivía cerca, pero nadie quería decir mucho. Sentí que nos observaban, que cada paso que dábamos era vigilado. Y entonces, pasó lo peor. Una noche, mientras volvíamos de la casa de mi amigo, un coche nos siguió por todo el camino. Intentamos perderlo, pero era como si supieran cada movimiento nuestro. Llegamos a mi casa, y en la puerta encontré un papel pegado con cinta adhesiva. Solo decía: dejen de buscar o perderán lo que más aman. Mi corazón se detuvo. Esa misma noche, Rosa desapareció. No estaba en casa cuando desperté. La llamé 1000 veces. La busqué por toda la ciudad. Nada. Llamé a la policía. Esta vez sí me escucharon, pero yo sabía que no podía contar con ellos para esto. Decidí ir al bosque. Solo. Sin decirle a nadie. Y entonces, la encontré. Allí, en medio de la oscuridad, la vi sentada junto al sauce. Sus ojos, vacíos. No era ella, no del todo. Me habló con una voz que no reconocí. Aníbal, tienes que dejarlo ir. En ese momento entendí. Lo que comenzó como un sueño, era una maldición. Una cadena de sufrimiento que alguien había iniciado hacía años. Y nosotros, estábamos atrapados en medio. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. Pero mientras tenga aire, no voy a parar hasta que la verdad salga a la luz. Porque si no lo hago, perderé mucho más que a Rosa. Perderé mi alma. Después de lo que pasó en el bosque y la desaparición de Rosa, decidimos mudarnos. Pensé que si cambiábamos de aire, de rutina, quizás esos sueños y esa maldición desaparecerían. Buscamos un lugar lejos del pasado, un sitio tranquilo, donde ella pudiera descansar. La llevé a un psicólogo, uno bueno, alguien que pudiera ayudarla a sacar todo ese miedo y esa angustia que la consumía. Al principio, parecía que funcionaba. Rosa empezó a dormir mejor. Por primera vez en meses, hubo paz en nuestra casa. Pero esa calma fue solo temporal. Después de 2 o 3 meses, los sueños volvieron. No con la misma frecuencia, pero eran igual de reales, igual de aterradores. Una noche, en medio de una sesión, Rosa me miró con esa expresión desesperada y me dijo: Aníbal, tenemos que volver al bosque. La mujer está pidiendo ayuda otra vez. Yo no quería. Tenía miedo.
Pero sabía que si no íbamos, ella se perdería de verdad. Volvimos. Esta vez, no fue Rosa sola. La acompañó un amigo nuestro, alguien que sabía de lo que hablábamos y quería ayudarnos. Recorrimos el sendero, el camino del sauce. Y entonces lo vimos. Un cuerpo. Un hombre, tirado entre las hojas, con señales claras de violencia. Era exactamente como en los sueños que Rosa había tenido, ese hombre parecía haber sido asesinado de la misma forma que la mujer que ella veía, pero en su caso, estaba en la mitad del bosque, no enterrado, expuesto. Llamamos a la policía. Al principio, nos miraron con sospecha. Rosa y yo éramos los únicos que habíamos vuelto a ese lugar, y ellos sospechaban que quizá estábamos involucrados en algo. Nos interrogaban sin cesar. Yo sentía como cada pregunta me quemaba el alma. Pero mantuvimos la verdad. Nosotros solo queríamos entender. Los días que siguieron fueron un infierno. La policía encontró conexiones extrañas, el hombre asesinado estaba relacionado con un caso viejo, con desapariciones sin resolver. Nos dimos cuenta de que ese bosque había sido testigo de horrores mucho más grandes de lo que imaginábamos. Y la mujer del sueño no era la única víctima. La maldición estaba viva. Rosa comenzó a empeorar. Sus pesadillas se hicieron más intensas, sus días más oscuros. Yo temía perderla para siempre. Hasta que un día, un investigador privado que habíamos contratado para ayudarnos nos dio una pista. Una pista que cambiaría todo. El asesino seguía libre. Y estaba más cerca de nosotros de lo que pensábamos. Enfrentamos al sospechoso. Un hombre con una fachada normal, pero con un pasado lleno de secretos y violencia. Después de semanas de presión, confesó. Confesó que había matado a varias personas y que usaba el bosque para ocultar sus crímenes. Lo hizo para vengarse de su propia historia, un ciclo de dolor y violencia que había decidido extender. Con su captura, algo cambió. Las pesadillas de Rosa empezaron a desaparecer. El bosque dejó de ser un lugar maldito. Y aunque el miedo nunca se fue del todo, aprendimos a vivir con él. Porque a veces, la verdad duele. Pero también libera. Y ahora, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez han sentido que hay algo más allá de lo que podemos ver? Que hay lugares donde la realidad se mezcla con el miedo, con lo desconocido, con lo oscuro. Porque les juro que yo lo sentí. Cada vez que veía a Rosa luchar contra esas pesadillas, cada vez que la escuchaba susurrar en la madrugada, sentía que algo quería comunicarse con nosotros. Algo que no se detendría hasta ser escuchado. Quizás ustedes también han tenido ese tipo de sueños. O quizás han sentido esa inquietud.